hablando un poco más sobre la familia y en específico sobre Emiliano, ¿qué es lo primero que recuerdas de Emiliano? Pues es que, mira, eh, digo, te podría decir muchas cosas, pero el primer recuerdo que tengo es en esas fiestas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y siempre estaba ahí. Yo recuerdo mucho que platicaba con mi papá, con el tío Efraín, con mi tío Horacio Ujú. y con otras gentes ahí. Y siempre se sentaban abajo de un árbol. Y se echaban ahí su traguito y platicando. Yo creo que ese es el primer recuerdo porque nunca nos llamaba la atención. O sea, la que siempre llevaba la atención era la abuela, ¿no? Ujú. De que, ¿por qué están haciendo? ¿Dónde están? Sí. Entonces, ese es mi recuerdo. Y luego de eso tengo, eso sí lo tengo bien clavado porque, digo, no, cuando entrábamos a su casa y andábamos jugando y subíamos a su cuarto de ellos, tenía una foto de mi abuela Ujú. y una foto de su hermano, de Faustino. Ujú. Pero me llamaba mucho la atención que tenía unos cigarros ahí. Siempre tenía un cenicero, unos cerillos y unos cigarros tigres. Siempre, y ese es mi recuerdo, ¿no? O sea, uno Ajá. curioso de niño, pues llegabas y los veías, ¿no? Sí. Entonces de ahí, ese es como que lo más así que dices, no manches. Y a lo mejor nadie lo sabía, ¿no? O Ujú. no lo saben. Pero ese es el recuerdo que más tengo, ese y el que llegábamos y siempre estaba, o estaba atrás en la, ¿cómo se llama? En las casetas esas donde tenían los pollos y eso. Ujú. Ahí estaba. ¿Cómo era tu relación con tu Con el abuelo? abuelo, pues es que de niños no, o sea, Casi no, no. no reaccionas como ahora. O sea, Ujú. siempre he dicho que el paso generacional y además la época tiene que ver, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me hubiera gustado convivir con mis abuelos como conviven mis hijos ahora con sus abuelos, Ajá. ¿no? O sea, a lo mejor tú dices tu forma de ser y lo que tú quieras, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado eso, que a lo mejor el abuelo hubiera estado más fuerte. Ujú. Digo, falleció cuando yo tenía como 7 años, ¿no? Sí. Entonces, pero en esos pocos años que recuerdo con él, fue así, fue así. Ajá. Y sí me hubiera gustado que nos enseñara lo de los pollos, Ujú. o me hubiera gustado enseñar de que váyanse a recoger los aguacates o a la huerta. O sea, eso sí me hubiera gustado, ¿no? O sea, más de Ujú. cosas materiales es de estar ahí, o sea, Sí. de ir y aprovechar el tiempo. Eso sí me hubiera gustado. Aprovechar más el tiempo con él. Sí. ¿Tienes algún recuerdo con él? Pues no, te digo que ese, o sea, Ujú. es así, ese, tengo un leve recuerdo, pero estaba yo, tenía como 3 años, yo creo, Ujú. y que fuimos exactamente, nos fuimos de viaje, a un viaje. Y de eso sí tengo el leve recuerdo, o sea, que iba mi Ujú. abuela, él, y ya. Ujú. Pero, y eso y cuando ya estaba enfermo, ¿no? Que todavía, me acuerdo que hicieron una comida, fuimos todos. Ya creo que como a los 3 meses o 4 falleció, pero nos juntamos todos. Ujú. Y clásico, el de una foto con el abuelo y eso, o sea, eso ahí. Sí. Ese es así, del último que es ese. Ese. El de la comida, la reunión antes de que falleciera. Así que ya estaba muy, muy enfermo. Ujú. Eh, sí, bueno, no lo recuerdas, pero sí supiste de cuando fue presidente municipal. Sí. Que, pues, sí, ¿qué Pues sabes de es eso? que fíjate, eso es que es lo mismo, ¿no? Ese es como que no el legado, pero Ujú. cuando te empiezan a platicar, no nomás, o sea, no nomás mis papás, ¿no? Te empiezan a platicar las tías segundas, o sea, Sí. las primas de las mamás y así las demás generaciones de ellos, pues te empiezan a platicar, ¿no? Es que don Emiliano hizo esto cuando fue presidente, y Ujú. es que don Emiliano hizo esto y esto y esto. Y aparte, es curioso porque no hace mucho, como 6 meses, yo creo, o menos, yo creo, me topé en una reunión de política, me topé con un señor. Ujú. Entonces empezó a hablar de cosas así, ¿no? Es que hubo un tiempo porque él dejó que Totolac, un pedazo del centro expositor, perteneciera a Tlaxcala, entonces hay una pelea ahí de Ujú. territorial. Dice, pero fue don Emiliano Jiménez cuando fue presidente. Entonces yo me quedo así y ahí dices, pues entonces sí,
sí pesó, ¿no? O sea, la autoridad, Sí. como autoridad. Entonces, pues de eso, pues sí, digo, que no, digo, yo que estoy no al 100 pero metido en esto, Ujú. sí me hubiera gustado exactamente, ¿no? O sea, si tú viviera o lo hubiera conocido yo hace 10 años o 15 años antes, a lo mejor me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues métete en la política, ¿no? Ujú. De lleno. Sí. O preguntarle, oye, ¿cómo ves esto? O tú cómo ves, tú qué conoces. Digo, porque eso sí no podemos negar que esta familia es demasiado grande y además demasiado conocida Ujú. en donde es, ¿no? De donde es. Sí, sí. Entonces eso indudablemente te pesa Sí. a veces, Sí, sí, ¿sí, pues. no? Porque te dicen, es que tú eres el nieto de Catita o tú eres el nieto Sí. de Emiliano, pues sí. ¿Y qué haces, no? O sea, y empiezan a cuestionarte y a decirte, digo, obviamente cada quien agarró su rumbo de su vida, ¿no? Y no, tus prioridades eran otras. Pero yo creo que sí en ese aspecto sí fue, yo creo que fue muy importante Ujú. para el municipio en su momento, ¿no? Independientemente de su corriente política, él ayudaba a la gente, o sea, quería que su pueblo sobresaliera, ¿no? Y que tuviera tantos servicios, calles, o sea, todo ese tipo de cosas que tiene que hacer la Ujú. autoridad, pues yo creo que sí lo hizo, ¿no? Digo, no ¿Conoces, queda. perdón, Ajá, sí, sí. conoces sus acciones? No, fíjate que nada más conozco, o sea, de que hizo calles, ¿no? Que abrió Ajá. calles. ¿Nos puedes contar de eso? ¿Qué De, es lo es- que de eso, sabes? fíjate, me lo platiqué, ¿quién me lo platicó? Creo que me lo platicó un tío. Ajá, y me platicaba eso, ¿no? Dice, por ejemplo, primero eran ya conocidos por el tema del pollo, porque era su principal trabajo, ¿no? Fuente de ingreso era eso. Ujú. Entonces, siempre cuando me platican de él, remontan a cuando se fue a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Cuando trabajó de bracero y regresó y aprendió el tema de la avícola y entonces él dijo, pues voy a hacer lo mismo aquí. Ujú. Cuando hizo una granja, que ahora Sí. es una casa, y bueno, y sigue siendo granja, pero ya no al Sí. 100. Pero ahí ese tema, güey, empiezan cuando me platican es que por ejemplo, hizo unas calles, él numeró, no sé, tiene un nombre cuando numeran todas las Ajá. casas, o sea, eso también lo hizo él, el alumbrado, cuando la presidencia municipal, él tuvo la idea de arreglar el atrio de la iglesia, o Ujú. sea, ese tipo de cosas, digo, eso es lo que, así, a grandes rasgos lo sé, ¿no? ¿Y sabes algún relato de cuando fue presidente? No, fíjate que No, no no, sabes es nada de que eso. te digo que no, porque o sea, te platican cosas así, ¿no? Entonces, Ajá. si es como, sería padre platicar con alguien que haya trabajado con él, ¿no? A lo mejor Ujú. más joven que él y que ahorita ya esté grande, pero te pueda platicar qué hizo, Sí. ¿no? Por ejemplo, a mí me platican mucho también del tío Andrés Jiménez, el que fue el de la orquesta, Ajá. el director de orquesta de Tlaxcala, ¿no? Sí. Y que tiene hasta un disco grabado y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, de él también tengo la misma, ¿no? O sea, que Ujú. te cuentan que él fue y el músico y esto, y te enseñan su disco y te lo ponen. Y también tengo recuerdos de él, ¿no? Que íbamos a su casa y siempre, yo gente de ese tío, una vez iba, no sé con quién iba, pero estaba igual yo niño, y en su casa tenía un pozo, Ajá. y ahí se sentaba. Pero entrabas a su casa y lo que escuchabas era música de orquesta. O sea, era muy raro, Sí, güey, sí. ¿no? Entonces dices, no manches, ¿no? Entonces cuando te dicen quién era, pues de niño dices, pues ajá. Ajá. Pero ya cuando lo vas, este, madurando en tu cabeza, pues ya dices, ¿qué onda, no? Sí, 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 sí. Entonces así, pues de esas historias sí me gustaría. No conozco así, pero pues que sí fue importante, ¿no? Ujú. Ahorita mencionabas que un tío te había contado sobre las acciones del abuelo. Ujú. ¿Quién te contó? ¿O quién Horacio, te ha contado? el tío Horacio y el tío Oscar. Son los que más te han contado. Ajá, ellos, bueno, mi mamá y nada más, ellos son los que más. Sí, y pues es que igual, ¿no? Por ejemplo, digo, puedo decir mi tía Lorena o que son las más chicas, mi tía Marilyn, pero, o sea, ellos vivieron otra Sí, etapa, ¿no? también. Por ejemplo, mi mamá me decía lo mismo, ¿no? O sea, yo me paraba con Oscar, con Horacio, creo que Lola también.
Dice, nos parábamos a limpiar el huevo, nos parábamos a inyectar a los pollos, a limpiarles. O sea, independientemente de su vida que estaban haciendo o Sí. estudiando, ¿no? Y que eso es así. Entonces ellos son los que me han platicado más de eso. Ujú. Ahora que tú tienes familia, eh, bueno, no sé si lo has hecho, pero ¿lo has comentado con tus hijas, con tus papás? Sí, no, pues sí. Sí, sí, o sea, fuimos con mis hijas y es su familia materna, pues ese también de San Juan, ¿no? Ujú. Entonces, pues tienen la referencia esa, ¿no? O sea, son bisnietas de don Emiliano Jiménez. Ujú. Entonces, eso es, ¿no? Esa es la parte. Y cuando me han preguntado, ¿y cómo se llamaba? O qué hacía? ¿O dónde fue? Entonces, incluso hasta la foto que tienen ahí en la presidencia, en la galería de Sí. expresidentes, pues ahí está. Entonces, pues ahí entonces dicen, no, bueno, pues, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Están en una edad en que no, o sea, Sí, no, no no les, dimensionan. no lo dimensionan de esa manera. Y mis hijos, pues el más chiquito se llama así, o sea, es en honor Sí. a, ¿no? Ujú. A Emiliano. ¿Y fuera de tu familia lo has comentado? Sí, claro, claro, claro. O sea, en cualquier plática que tenga así con amigos, conocidos, Ujú. ejemplo, en lo que estoy en ese trabajo que visito muchos municipios y comunidades, ahí luego me preguntan, ¿no? Y ya va así. Por ejemplo, conozco gente que conoce al tío Elier, que es veterinario, Ujú. y me pregunta, ¿es tu tío? Ah, sí, yo lo conozco y es esto. Ah, entonces tú eres hijo de quién. Entonces ya te empiezan a preguntar y de ahí sale, ¿no? Dice, ah, entonces tú eres nieto de Emiliano. Y Sí. sí, sí, yo soy nieto de don Emiliano Jiménez y doña Catita y que... O sea, eso es bien, bien, bien súper marcado, ¿no? O Ujú. sea, te voy a contar algo que cuando yo trabajaba en la administración de Héctor Ortiz, Ujú. mi mamá me decía, es que tú sabías que Héctor Ortiz lo conocemos desde que era niño, dice, porque fue nuestro compañero en la escuela, en la secundaria, Ujú. ¿no? Dice, pero cuando ya era político, o sea, cuando venía a San Juan, invitaba a tu abuela. O sea, a tu abuela le gustaba ser oradora Sí. y así, o sea, y una vez tuve una oportunidad, me enseñaron un escrito que tenían ahí y dices, ah, cabrón, ¿eh? O sea, Mi abuela. decías, bueno, pues sí, o sea, sí era de esos oradores que te Sí. decían, pero así, bien, ¿no? Entonces, pues de ahí te nace, ¿no? Sí, Entonces te sí, dicen, sí. pues es que tú tienes que, como que, ¿por qué no te metes? Pues igual sí te nace, ¿no? O sí quieres, pero pues tampoco como que no te Ajá. convence Sí, con sí. la situación actual, ¿no? Entonces, pues desde ahí, entonces esas son de las cosas que la gente platica. Ujú. Y así, o sea, obviamente, pues sí lo conocen. Te digo, que hace poco, el señor empieza a hablar de que por qué las calles, que por qué no pelearon que Totolac llegara hasta el Puente Rojo de Tlaxcala, porque territorialmente Sí. hasta ahí Sí, es, sí, sí. ¿no? Entonces dice, es que lo dejaron y luego ya Tlaxcala. Entonces, y fíjate, a la fecha hay un conflicto ahí en esa colonia, que esa Ujú. colonia fue creada por la fábrica Zaguapan. Entonces hay un conflicto porque hay unos que pagan luz en Totolac o agua Ajá, hay y unos que luego pagan pagan extra. aquí. Sí. Entonces eso es, y es un conflicto, ¿no? Entonces nadie se quiere echar, porque, o sea, te cambiaría, viéndolo desde el aspecto de administración municipal, si es un conflicto, Sí. ¿no? Porque son más gastos, tienes que, o Sí. sea, a quien se Sí, le sí, sí. quede, ¿no? Pero ese señor pues empezó a decir y yo no decía nada, ¿no? Nomás lo escuchaba, lo Ajá. escuchaba, lo escuchaba. Y ya hasta que al final preguntó que por qué. Le empecé a decir, le digo, bueno, es que hay muchas cosas que usted a lo mejor no sabe, ¿no? Ujú. Y así empezó, no, es que yo trabajé, yo era no sé qué ahí en el ayuntamiento y yo lo conocí. Dice, nunca fue, o sea, no fue mal presidente, pero pues había sus detalles, ¿no? Ujú. Entonces siempre es, y entonces cuando me empezó a decir, pues le dije, bueno, a ver, me empezó a preguntar cosas, ¿no? Entonces le pensaba a contestar. Y me dice, bueno, ¿cómo sabes tú? Digo, pues yo soy de San Juan, ¿no? Totolac. Ujú. Digo, y otra cosa, le digo, pues don Emiliano era mi abuelo. Entonces se quedó así el señor, ¿no? Así de que madres. Pero dijo, bueno, no dijo nada malo, ¿no? Pero, o sea, se respeta la crítica que hace en Sí. ese entonces, ¿no? Y ya no dijo nada, dice, no, pues es que eso hubieran sido otras cosas, dice, pero pues bueno, ya el tiempo es el tiempo, ¿no? Ujú. Dijo, ya. Eso, por ejemplo, de mi abuelita, pues igual. Ah, bueno, otra cosa que quiero decir es que la parte, eso que te digo que pesa mucho, es en San Juan, así, ¿eh? O sea, y conozco mucha gente que así.
O sea, es que, ustedes son hijos de los Jiménez, o ustedes son de los Jiménez. Es así como que pesa, y mucha gente todavía que dice, no, es que ahí vienen los Jiménez, o es que... Entonces, a lo mejor nosotros ya no tenemos ese punch, por decirlo así, ¿no? Porque obviamente, pues ya todos pues, antes no podían, o sea, si se iban a hacer vida a otro lado, pues regresaban a su lugar, ¿no? Sí. Pero nosotros ya no. O sea, la mayoría, por ejemplo, ustedes ya se fueron a estudiar a otro lado, mi hermano, yo. O sea, que no me fui a otro estado, pero continuamente ya me quedé a vivir aquí en la capital, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues hacen que se vaya perdiendo, ¿no? Sí. O sea, yo como le digo, apenas antier estaba platicando con la tía Lili y me dice, le digo que tenemos muchísima familia, pero solamente cuando hay un carnaval, le digo, es cuando todos se conocen. Sí. Le digo, ¿por qué? Sí. Porque, por ejemplo, los hijos de las primas de ellas, a nuestros primos hermanos, porque son primos o sea, son hijos de ellos, de sus primas hermanas de ella, los del Gigamés y ellos que tienen su grupo, cada carnaval, todo el año de cuenta, así de lejos, ¿qué voy ya, no? Pero cada carnaval me los encuentro y hermano, ¿cómo estás? Y te abrazan y dices, pues sí. Y luego hasta te dicen, no, ¿por qué no nos hablamos? O ¿por qué no nos juntamos? Y tienen razón, o sea, de alguna manera tienen razón, ¿no? Porque hay tanta familia que no sabes, ¿sabes? Sí, exacto. No sabes, o sea, a lo mejor sabes que es tu familia, pero nunca convives con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso es malo, porque si nos juntáramos y si tuviéramos una pequeña, un poco más de relación familiar, a lo mejor podríamos sacar esto, ¿no? Sí. De decir, por ejemplo, quién era, ¿no? O sea, y tu papá qué hizo, Sí, o tu abuelo qué hizo, ¿no? Digo, sí. porque eran familias, digo, otra de las anécdotas que me han contado de él es que, por ejemplo, ellos fueron la segunda familia que tuvo una televisión en San Juan. O sea, imagínate, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. que los primeros fue don Casimiro, Ajá. y luego ellos compraron otra televisión. Entonces, que los niños así de otras familias sí iban a ver a tal hora, iban a ver la tele. Pues sí, o sea, Sí, ¿no? sí. Entonces, esos dices cosas que dices, no manches, güey. Pero a mucha gente se le queda. O sea, se le queda pensando que son mala onda, güey, ¿no? O sea, como que, pues ustedes son como que los ricos de... Ajá, sí. Y te pinches estigmas que tienen así, güey, ¿no? Así, y sus pedos que tienen de decir, no, pues es que ellos, ¿no? Es que ellos son los ricos, ellos son los del dinero, ellos son los educados, o sea... Pues sí, a mí, yo por ejemplo, a mí, en San Juan, y exactamente en San Juan, me ha pasado mucho que, digo, sí, en la fiesta, en la Ajá. copa y todo, me encuentro a gente y no me, o sea, ya cuando ya están tomados y los trato, me dicen, ¿no? Es que tú te ves bien payaso, güey, así de, es que tú eres así, güey, ¿no? Dice, pero pues ya aquí, o sea, tú no te puedes, o sea, si te invito a comer al campo, vas y comes, ¿no? No tienes Ujú. problema. Le digo, pues es que, le digo, no tiene, el problema, le digo, es que nos estigmatizan así, Sí, ¿no? O sea, que sí. piensan que porque somos de esa familia, somos aquí de Uta, güey. O sea, Ujú. la envidia, güey. Y es eso, ¿no? Yo le decía a un cuate. Le digo, es que a veces siento que nos tienen envidia, güey. Bueno, no, a lo mejor no a nosotros, güey. A la A familia. la familia, ¿no? Pero generalizan y dicen, no, pero ¿a poco tú te has sentado con Daniel, te has sentado con Aldo, con Ujú. Horacio, con Eunice, con Alina, con Leslie? O sea, con todos te has sentado, o sea, te has Ujú. sentado a platicar con ellos. O conmigo le dije, pues no, ¿no? O sea, no te sientas, ¿por qué? Pues porque tú mismo te pones tu barrera de decir, Sí, sí, pues qué sí. mamón, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita, mi relación, por ejemplo, con otros primos, con los del tío Arturo, que también son primos hermanos de ellos, ¿no? Ajá. O sea, sus hijos, yo de niño, pues sí jugaba yo con ellos, ¿no? Y ya, pues creces, llegas a la pubertad, ya te interesan otras cosas, Ujú. la adolescencia y ya, ¿no? Pero ahorita que ya tenemos hijos, eso es lo que nos ha unido. Mm. Eso es muy curioso, Ujú. ¿no? Porque los niños o sea, se ven, una fiesta que los invites y ya se hacen amigos. Sí. Y ya son tus primos, ¿no? Pues que sí. Entonces Ajá. ahora, no te digo vamos a salir y esto, ¿no? Pero hay una fiesta de ellos o nosotros y vamos. Ujú. O sea, los invitamos, ¿no? O vamos y yo te invito y convivir, o sea, y es esta parte, ¿no? Sí, Eso sí, es sí, lo que sí. al final de cuentas pues te deja. Sí, exacto. ¿Tienes alguna pertenencia de Milenio? Sí tenía, creo, espérame, déjame acuerdo.
No, de él no. Mi hermano sí tiene. Tiene una jeringa de vidrio. De las con las que inyectaban a los pollos. ¿Y te gustaría tener algo? Sí, cómo no. Ah, no, ¿sí sabes qué tengo? Tengo una guitarra. Ah, ya. Rota. Ajá. Y ya está rota toda, pero es una guitarra. Era de él. Chido. Y ropa. Bueno, ya no la tengo. Eran dos como cazadoras de piel. Porque eso se vestía muy bien. Sí. Tenía buen gusto para vestirse. Para la época. Y cuando falleció, ya después, mucho después, ¿eh? No, antes ya cuando mi abuelita ya estaba enferma. Sí, yo creo que ahí fue cuando empezaron a sacar cosas y dices, ahora. Y pues sí, uno estaba más delgado, ¿no? Entonces le dije, pues esa chamarrita, sí, pues llévatela. ¿No? Entonces eso, por ejemplo. Mi tío todavía tiene chamarras de él. Sí. Tiene unas botas. Chido. Sí, esa guitarra es la única que... Sí, porque cuando estaba yo en la secundaria, estaba yo en la rondalla. Yeah. Y me decían, ¿no? Una guitarra. Entonces yo voy. Sirvió, porque bueno, ya estaba un poco quebrada y todo. Sí servía. Pero pues ahí se quedó y se empezó a romper solita ya de vieja. Igualito. Sí, y ahí está, ¿eh? Sí la tiene mi mamá todavía. Sí, la vi el otro día. Ya para terminar, ¿para ti qué significa Emiliano? Pues yo creo que fue fíjate, no te puedo decir pilar porque le antecede su familia a él, ¿no? O sea, ¿no? Pero yo creo que desde él hacia acá, pues sí ha sido no el ejemplo, porque nadie se ha dedicado a lo que él hizo, pero sí en esos aspectos, ¿no? O sea, algo que a mí me platica mucho mi papá es que, por ejemplo, con mi papá tuve la oportunidad de platicar con él, ¿no? Muchas veces. Y era muy ecuánime, muy, muy ecuánime. O sea, él decía, o sea, me platican así, o de frases y te decían, ¿no? O como mi mamá, ¿no? Dice, a ver, van a salir, quieren salir a tomar. A ver, siéntense. Ya saben tomar. Y él les servía, ¿no? O sea, tomen conmigo primero, aprendan, para que no se las hagan mensas. Entonces yo creo que eso ha sido y válido hasta ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, digo, yo decir que no tomé con él, ¿no? Pero ni con mis papás, ¿no? O sea, ya cuando me dijeron, ya vas a tomar, sí, pues ya sabía tomar, ¿no? Pero esa parte, pues sí, no, por ejemplo, mi papá sí, yo creo que él cuando platicó mucho con él, era muy ecuánime, o sea, incluso en la política, y sabía mucho, o sea, algo del abuelo Emiliano, hasta donde es que leía demasiado, o sea, leía, o sea, yo creo que conocía el mundo por eso, ¿no? Por los libros, por los periódicos, entonces yo creo que esa parte fue que lo hizo muy ecuánime y muy inteligente, ¿no? O sea, yo creo que no se equivocaba en sus decisiones, o en la toma de decisiones no se equivocaba por eso, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, sé otras historias con él, con sus hijos, y a lo mejor en su momento le dabas la razón al hijo, ¿no? Pero después te das cuenta, lo que te decía al inicio, como ya eres padre, pues te das cuenta, lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Y pues ahí es cuando dices, no, pues el que estaba mal era el hijo, no era el papá, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que al final de cuentas pues se quedó ahí, y es algo que todos siguen, o sea, todos los hijos siguen, ¿no? O sea, a unos más, a unos menos, pero es eso, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me pasaba siempre es que no me dejaban ir a quedarme en otra casa, no me dejaban. O sea, era bien difícil. Sí. Sí. ¿Le prestas tu flexómetro? Hola, buenas tardes. ¿No está allá? ¿Aquí afuera? No, aquí está. Ajá, ahí te digo, entonces eso es lo de los más así. Porque era bien difícil. Y es porque, por ejemplo, mi papá, pues obviamente es otra historia, ¿no? Pero mi papá era así, pues que no tienen casa, o sea, para quedarse a dormir en su casa. Y era bien complicado, ¿no? Porque pues, tú de niño, pues, no, yo me quiero ir a quedar allá, ¿no? Entonces, igual, o sea, eso pasa. Sí.
Entonces ahorita, por ejemplo, con ellos, ahorita con mis hijos, pues si me dicen, pues sí, pues corre, ¿no? Pues ya lo ves de otra manera. Pero eso sí, yo creo que el abuelo Emiliano sí era demasiado inteligente, demasiado, no adelantado a su época, pero hizo lo que tenía que hacer. O sea, yo creo que no se quedó con ganas de nada, ¿eh? Sí, yo creo que sí, él hizo, formó su familia, no se peleó con nadie, ¿no? Hasta donde sé, y se quedó en eso, ¿no? Sí. O sea, y ese fue su legado ya con nosotros. Porque, por ejemplo, a lo mejor a Ángel, que son los más grandes, Ángel, Leslie, Isabel, ellos que tuvieron la oportunidad de verlo y de estar ahí con él, tienen otra perspectiva, ¿no? Sí, sí. Ustedes tienen otra, por ejemplo, ustedes que ya no lo conocieron, ¿no? Exacto. Entonces, ahí esa parte es así. Sí. Es así muy, 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 muy pegado. Sí, a mí sí me hubiera gustado, de verdad. Te juro que platicar con él. O sea, consciente yo de lo que estaba yo diciendo y que me respondiera y me dijera. Sí. Eso sí, eso hubiera estado muy, muy, muy padre. Qué chido. Pues en sí esa es la entrevista. No sé si quieras agregar algo que No, surja de repente. pues no, no, simplemente yo creo que no tenemos que olvidar de dónde venimos, ¿no? Sí. Eso es lo principal es eso, ¿no? Y va así. O sea, yo por ejemplo, ves, o sea, mis abuelos maternos, digo, porque son los que conviví más, pues era eso, ¿no? O sea, y de mi abuela, pues te puedo decir miles de historias, porque con ella sí conviví más y sí platiqué más, ya de grande, ¿no? O sea, incluso hasta un grado de decirme de que por qué andas con esa chava, pues no te conviene, ¿no? O está fea, o se enojaba, o sea, simplemente así se me arrinchaba. Y una vez salimos y yo llevé en ese entonces a esa novia, y así nomás, abuelita, esto, yo llegaba siempre y la abrazaba, ¿no? Y nomás se quedaba así tiesa y se volteaba, y le digo, ¿ahora por qué te enojas? Y hacía sus caras, ¿no? Pero pues bueno, pues, digo, pero eso, o sea, a lo mejor el abuelo no hubiera hecho eso, ¿no? O sea, su forma era de decirte, o sea, la estás regando, o mejor fija, o sea, no regando, a lo mejor te hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues vete con calma. Sí. Hay una frase que siempre, en una película creo que lo vi, que dice que hay más de 1 millón de mujeres para cada hombre. Entonces imagínate, ¿no? Imagínate que ese estadísticamente lo ves y dices, pues sí, ¿no? O sea, pero pues te enamoras y ya, valió. Pero yo creo que eso del abuelo, pues sí no debemos olvidar de dónde venimos nosotros. Saber qué es, y eso, digo, esto que estás haciendo es muy importante, de verdad. Porque no sabemos, o por lo menos ustedes o las nuevas generaciones no saben, ¿no? Sí. Quiénes son, ¿no? Algo muy curioso, por ejemplo, a mis hijos conviven todavía con sus bisabuelos, imagínate. Sí. Entonces dices, no manches, a mí me hubiera gustado así, ¿no? Me hubiera gustado platicar, hablar, preguntarles. O sea, no tanto tanto el afecto. Digo, porque eso hay que ser bien claros, que ellos no eran muy afectuosos. O sea, no demostraban su afecto, su cariño, ¿no? Pero pues nos tocó así. Igual, yo platicando apenas igual, pues es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros nos enseñaron así. O sea, no demostrar, no es porque no lo sientas, sino es porque somos así. O sea, no somos parcos ni fríos, pero no demuestras así como que tan fácil lo que sientes, ¿no? Entonces eso, pues yo, no olvidarlo, ¿eh? Sí, o sea, siempre es tenerlo presente y saber. Te juro que es, y a mí cuando me dijo tu mamá que estabas haciendo esto, sí fue un poco de emoción. Sí, porque yo hace muchos años, o sea, ¿qué te gusta? ¿15 años? Yo pensaba hacer algo así, pero escrito, ¿no? O sea, sacar un árbol genealógico y de dónde venimos, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué pasó? O sea, porque te cuentan, el tío Faustino y el tío Coral te cuentan muchas historias de ellos, ¿no? De su papá y de él. Sí. Pero es que ellos vivieron en otra circunstancia, en otra cosa. O sea, ellos eran como que los
los fifís, ahora como dicen, ¿no? O sea, eran niños bien, niños con lana, niños educados, niños que hablaban inglés, güey. O sea, imagínate, para la época era decir, no manches, güey, ¿no? Sí, era otro. Entonces, cuando te cuentan, te platican ellos, sobre todo ellos también me han platicado muchas cosas de él. Te platican cosas así, dices, no manches, güey, o sea, ¿por qué no lo quisieron aprovechar así muchos, no? Y otros sí. Digo, afortunadamente todos sus hijos, o sea, los 8, son profesionistas, ¿no? Y ejercen, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Y siguen, ¿no? Sí, yo creo que igual, por lo que he estado aprendiendo, creo que esa situación como de que todo le dio mucho peso como a que estudiaran. Sí. Y creo que tiene mucho que ver con la situación que él vivió con su Sí, hermano. sí, muchísimo. Sí, yo, por ejemplo, a mí me hablan mucho de la abuela, ¿qué? Ay, no me acuerdo cómo se llama. O sea, la mamá de la abuela Cata, ¿no? O sea, dicen que vivía así en su casita de adobe, con lámina, que andaba descalza, o sea, y que la iban a ver, y así, ¿no? Pero, o sea, entonces si haces la comparación, Sí. entonces dices, hay un motivo del por qué, ¿no? Sí. Digo, porque nosotros la tuvimos fácil, Sí. o sea, hay que aceptarlo, ¿no? Sí. O sea, muy, muy fácil. Pero pues ellos igual, ¿no? O sea, ellos sí la tuvieron muy, muy difícil. Y esa situación de con su hermano que vivió, pues no manches. O sea, eso fue la pauta para qué. Sí. Digo, porque de fácil se hubiera quedado uso de vasos, ¿no? Y decir, bueno, pues ya yo soy pensionado de bracero y ya me quedo con mi pensión, ¿no? Pero pues no fue el caso, ¿no? O sea, quiso, trajo, hizo un negocio familiar, por decirlo así. Sí. Y de ahí vivieron, o sea, de ahí comieron, vistieron. O sea, la abuela Cata, yo no sabía que fue maestra, por ejemplo. Que aparte de ser maestra en un pueblo, después se dedicó a lo de la costura, se dedicaba a peinar, se dedicaba a lo de la cocina, ¿no? Entonces, esos son así de los recuerdos. Por ejemplo, a mí mucho que me acuerdo también es del Día de Muertos, por ejemplo. Yo creo que esa vez antes de que falleciera el abuelo, igual, porque ahí nos enseñaron a hacer las calabazas estas, las calaveras. Entonces llegaba el tío Coral y el tío Marco y así de que vamos a hacer esto. O sea, y de veras, yo así la cocina que tenía mi abuela, así es una mesísima, bueno, yo la veía muy grande, una mesa de madera y ahí, yo la veía amasando, cortando, guisando, güey, todo, güey. Y ahí, esos son cosas padres, ¿no? Sí, es como la película esta de Mi Familia, no sé si ya la viste con... Creo que no la he visto. Así habla de ese tema, ¿no? Pero es una familia chicana, o sea, de que se va a Estados Unidos, esa película. Y es eso, o sea, sí, o sea, en realidad pues es tu familia, ¿no? O sea, es algo que alguna vez mi mamá me dijo, platicando de otras personas, decía eso, ¿no? Digo, bueno, al final de cuentas, si tu hijo es ratero, drogadicto, alcohólico, lo que sea, güey, pero eso es tu hijo, güey. Y es tu familia, ¿no? Sí, me cuenta. O sea, ¿no? Yo te hablaba hace un rato de eso, con la cercanía, ¿no? Por ejemplo, yo sí voy y tengo gente de mucha confianza y le cuento mis problemas, ¿no? O sea, y así de casual, pero también profesional, ¿no? O sea, por ejemplo, voy con la tía Yeti y le platico mis problemas. Oye, ¿qué hago? O me siento así, ¿no? O voy con Alejandra ahora, por ejemplo, pues igual, ¿no? ¿Por qué? Porque son, o sea, separan el tema, que a mí me lo dijeron, ¿no? O sea, no podemos ser parte profesionalmente, o sea, en la psicología, como no te puedo tratar como paciente porque no es lo ideal. ¿Por qué? Porque eres mi familia, ¿no? O sea, no es profesional ni ético. Pero cuando tú llegas y les dices, bueno, pues no te estoy pidiendo que me consultes, ¿no? Simplemente te pido que me escuches y que me digas por dónde me puedo ir, ¿no? O qué puedo hacer, qué opciones tengo, ¿no? Entonces con ellos, pues sí, también. O sea, te digo que todos tienen su lugar. Sí. Eso sí es bien importante. Sí, yo por ejemplo, me preguntaban que qué era lo más valioso que tengo, pues son ellos.
¿no? O sea, primero mis papás y mis hijos, ¿no? Y después ya mi esposa, y ahí va mi familia, ¿no? Mis primos, mi hermano, por ejemplo. O sea, mi hermano es totalmente diferente a mí, ¿no? Y él, por ejemplo, pues, él vivió desde que se fijó su meta, nadie lo paró, ¿no? O sea, yo desde que se entró a la universidad no supe nada de él, así te lo digo. O sea, venía cada 8 días, cada 15 días y platicábamos, echábamos algo y ya, ¿no? Pero no, o sea, no sabes. Y ahorita, por ejemplo, él que ya acaba de ser papá, pues es otra cosa, ¿no? Sí. Le cambia totalmente su perspectiva de las cosas, ¿no? Sí, cambia mucho. Pues es eso. Yo sí creo que no debemos olvidarlo. Eso es lo único que deberíamos de hacer. Y de verdad que bueno que estás haciendo esto. Yo te decía que hace como 15 años quería hacer eso. Pero no podía por... O sea, no es que no pudiera, sino que no... Se me hacía muy complicado porque ya tenías otras cosas que hacer, ¿no? Tus prioridades. Pero pues era, oye, vamos a hacer esto, quería juntar fotos y así desde antes de y saber de quiénes son, o sea, sus primos del abuelo, las primas de la abuela y para dónde y quién se casó con quién y de dónde son, qué se dedican, ¿no? ¿Cuál es la relación con ellos ahora? Sí. Sí, pues ahorita yo realmente esto es como para mi tesis de la maestría, pero aparte lo metí en Fonca. Entonces, pues la idea es como que si me dan el Fonca, el próximo año como seguir con esto. Sí, pues es que está bien padre. Sí. Sí deberías de, aparte de esto, pues meterle producción. Porque sí, yo te juro que sí, y a mí me surgió la idea cuando vi esa película, la de Mi Familia. Sí, ya es vieja esa película. Y ahí fue cuando me surgió y dije, y luego fui a un rancho aquí y tienen en la entrada del rancho tienen un árbol genealógico, pero tienen un árbol genealógico así pintado y cada vez que agregan a alguien, o sea, lo abren y le agregan, así hermanos, con tinta y pincel y así. Y eso está padre porque vienen ellos desde los primeros familias de ese apellido que llegaron a Tlaxcala. O sea, imagínate. Y no se han perdido, o sea, hasta la fecha se juntan una vez al año. ¿No? Entonces no manches, dices, no, güey, pues eso sí me hubiera gustado hacer. Sí. Pues ¿cómo ves, Dan? Muchas gracias, Carlos. Creo que ya con eso